Evangelio de hoy. Domingo 23 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: A ustedes que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan solo cuando esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de recibir el equivalente. Amen a sus enemigos, hagan el bien. Y presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y los malvados. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, recibirán una medida llena, apretada, sacudida y desbordante en su regazo. Porque con la medida con que midan, serán medidos. Una enseñanza radical y contracultural. Las palabras de Jesús en este pasaje son revolucionarias. Y van en contra de la lógica del mundo. En una sociedad donde se suele responder a la ofensa con venganza y al odio con más odio, Jesús propone un camino completamente diferente. Amar a los enemigos y hacer el bien sin esperar nada a cambio. Este mensaje no es fácil de aceptar ni de practicar. Naturalmente, cuando alguien nos ofende, sentimos el deseo de responder con la misma moneda. Pero Jesús nos invita a romper ese círculo vicioso de odio y violencia con una respuesta radicalmente nueva. El amor incondicional. El amor del que habla Jesús no es un sentimiento pasajero, ni una emoción superficial. Es una decisión consciente de querer el bien del otro, incluso si ese otro nos ha hecho daño. Este amor no se basa en lo que la otra persona merece, sino en la manera en que Dios nos ama, gratuitamente y sin condiciones. Amar a los enemigos, un desafío espiritual. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, lo cual es una de las pruebas más difíciles de la vida cristiana. Pero, ¿qué significa realmente amar a un enemigo? No significa justificar el mal que nos han hecho ni permitir que nos sigan lastimando, sino desear el bien para esa persona. Orar por ella y no responder con odio o venganza. Este amor transforma los corazones. Cuando una persona decide no odiar y, en cambio, responde con bondad, rompe la cadena del resentimiento. Muchas conversiones han sucedido gracias a cristianos que, en lugar de responder con violencia, mostraron amor y perdón. Amar a los enemigos es reflejar el amor de Dios, que no ama solo a los buenos, sino a todos. Jesús mismo, en la cruz, perdonó a quienes lo crucificaron, dándonos el ejemplo supremo de lo que significa amar sin límites. La regla de oro,
tratar a los demás como queremos ser tratados. Jesús nos da una regla clara. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta enseñanza, conocida como la regla de oro, resume la actitud que todo cristiano debe tener en sus relaciones con los demás. Si queremos ser tratados con respeto, debemos tratar a los demás con respeto. Si queremos recibir comprensión y misericordia, debemos ofrecer lo mismo a los otros. No podemos esperar recibir amor si no estamos dispuestos a darlo primero. Este principio es esencial para la convivencia y para la paz en nuestras familias, comunidades y sociedad. Si todos viviéramos según esta enseñanza, el mundo sería un lugar mucho más justo y armonioso. La misericordia de Dios como modelo. Jesús nos invita a ser misericordiosos como el Padre. La misericordia no es solo un sentimiento de lástima, sino una acción concreta de amor y perdón. Dios es misericordioso porque nos ama, a pesar de nuestras faltas, y nos ofrece su perdón una y otra vez. Si Dios nos trata con misericordia, ¿cómo podemos negarnos a hacer lo mismo con los demás? Muchas veces, exigimos justicia cuando somos ofendidos, pero esperamos misericordia cuando somos nosotros los que fallamos. Jesús nos enseña que, si queremos recibir el perdón de Dios, debemos aprender a perdonar a los demás. La misericordia es un signo de grandeza espiritual. Perdonar no significa olvidar el daño, liberar nuestro corazón del rencor y permitir que Dios sane nuestras heridas. Dar con generosidad y sin esperar nada a cambio. Otro mensaje clave de este Evangelio es la generosidad. Den y se les dará. Jesús nos enseña que la verdadera generosidad no es dar esperando recibir algo a cambio, sino dar por amor. Dios nos bendice en la medida en que estamos dispuestos a compartir lo que tenemos. Esto no se refiere solo a lo material, sino también a dar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro cariño y nuestra ayuda a los demás. La imagen de la medida llena, apretada, sacudida y desbordante nos recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando damos con un corazón sincero, Dios nos bendice mucho más de lo que podemos imaginar. El amor que rompe el ciclo del odio. Uno de los aspectos más impactantes de este pasaje es que Jesús nos llama a romper con la lógica del mundo. La respuesta habitual a la ofensa es la venganza. Si alguien nos hiere, el instinto humano es devolver el golpe. Sin embargo, Jesús nos propone una alternativa: el amor desinteresado y el perdón genuino. Este mensaje es profundamente transformador, porque ataca la raíz del problema. El odio genera más odio, la violencia genera más violencia. Pero cuando alguien responde con amor, rompe el ciclo del mal. Amar a nuestros enemigos no solo cambia nuestra relación con ellos, sino que también cambia nuestro propio corazón. Nos libera del resentimiento y nos acerca a Dios, quien es la fuente de todo amor. Vemos esto reflejado en la vida de los santos, quienes a lo largo de la historia han respondido con amor a las injusticias que han sufrido. Pensemos en San Maximiliano Kolbe, que en un campo de concentración nazi ofreció su vida por otro prisionero. O en Santa Teresa de Calcuta, que amó a los más pobres y rechazados sin esperar nada a cambio. Estas vidas nos muestran que el amor tiene un poder redentor y transformador.
El perdón como camino de liberación. El perdón es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana. A veces pensamos que perdonar es algo opcional. Pero Jesús nos deja claro que es un requisito fundamental. Perdonen y serán perdonados. El perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino una liberación para nosotros mismos. Guardar rencor y alimentar el odio nos envenena el alma. Nos ata a la herida y nos impide avanzar. En cambio, cuando perdonamos, nos liberamos del peso del pasado. Y dejamos que Dios sane nuestras heridas. Perdonar no significa justificar el mal que nos han hecho ni permitir que nos sigan lastimando. Significa dejar el juicio en manos de Dios. Y no permitir que el odio nos consuma. Jesús mismo, en la cruz, nos dio el mejor ejemplo. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando perdonamos, no solo restauramos nuestras relaciones con los demás, sino que también nos abrimos a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amar sin esperar recompensa. Jesús nos llama a un amor generoso, que no busca intereses personales. Es fácil amar a quienes nos aman, pero el verdadero desafío es amar sin condiciones. Muchas veces en nuestra vida actuamos esperando algo a cambio. Damos afecto para recibir afecto. Ayudamos a otros esperando reconocimiento. Pero Jesús nos invita a amar de manera desinteresada, como Dios lo hace. Dios nos ama no porque lo merezcamos, sino porque Él es amor. Su amor es incondicional y no depende de nuestras acciones. De la misma manera, nosotros estamos llamados a reflejar ese amor en el mundo, sin poner condiciones ni esperar nada a cambio. Amar sin esperar recompensa es una de las formas más puras de imitar a Dios. Nos ayuda a crecer en humildad y nos permite experimentar la verdadera felicidad, que no está en recibir, sino en dar. La generosidad que provoca abundancia. En este Evangelio, Jesús nos hace una promesa impresionante. Den y se les dará, recibirán una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Esto nos muestra que Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando damos sin egoísmo, recibimos mucho más de lo que imaginamos. Esto no significa necesariamente riquezas materiales, sino bendiciones espirituales, paz en el corazón y una vida llena de propósito. Muchos piensan que acumular es el camino a la felicidad. Pero Jesús nos enseña lo contrario. La verdadera felicidad está en compartir, en ayudar, en darse a los demás. Cuando vivimos con generosidad, experimentamos la abundancia de Dios en nuestras vidas. Esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Si damos amor, recibiremos amor. Si damos misericordia, recibiremos misericordia. Si damos alegría, recibiremos alegría. El que se entrega sin medida es el que más recibe. Es una ley espiritual que Jesús nos enseña con claridad. La medida con que seremos medidos. El Evangelio termina con una advertencia crucial. Porque con la medida con que midan, serán medidos. Esto nos llama a la reflexión, ¿cómo estamos midiendo a los demás? Si somos duros para juzgar, si condenamos fácilmente. Si somos egoístas en nuestras relaciones. Entonces esa misma dureza caerá sobre nosotros. Pero si somos generosos, misericordiosos y comprensivos, Dios será generoso con nosotros.
Este principio nos invita a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿somos rápidos para juzgar a los demás, pero lentos para reconocer nuestros propios errores? ¿Exigimos justicia para los otros, pero pedimos misericordia para nosotros? ¿Somos generosos con los demás, o vivimos solo para nosotros mismos? La clave de este evangelio es entender que nuestra relación con los demás refleja nuestra relación con Dios. Si queremos recibir misericordia, debemos ser misericordiosos. Si queremos experimentar el amor de Dios, debemos amar a los demás, construyendo una cultura del amor y la misericordia. Si todos aplicáramos las enseñanzas de este evangelio en nuestra vida diaria, el mundo sería radicalmente distinto. Vivimos en una sociedad donde es común el rencor, la indiferencia y la venganza. Pero Jesús nos llama a construir una cultura del amor y la misericordia, donde en lugar de responder con odio, elijamos responder con compasión. Esto no significa ser ingenuos o permitir el abuso, sino transformar nuestra manera de relacionarnos con los demás. La verdadera fuerza no está en devolver golpe por golpe, sino en tener la valentía de amar. Cuando el mundo nos dice que odiemos, esta es la esencia del cristianismo y el camino que Jesús nos invita a seguir. Amar como Dios nos ama. Jesús no solo nos enseña a amar, sino que nos da el ejemplo perfecto de ese amor. Su vida entera fue una manifestación de la misericordia divina. Amó sin reservas, perdonó a quienes lo crucificaron, y entregó su vida por aquellos que no lo merecían. Nos pide que hagamos lo mismo, no porque sea fácil, sino porque es el único camino hacia la verdadera felicidad y la paz interior. Cuando elegimos amar en lugar de odiar, damos testimonio de que Dios vive en nosotros. No es un amor basado en emociones pasajeras, sino en una decisión firme de actuar con bondad, incluso cuando no es lo que sentimos en el momento. Amar como Dios nos ama significa ver en cada persona un hijo de Dios, digno de respeto y misericordia. El amor como señal de los verdaderos discípulos. Jesús nos dice en otro pasaje del Evangelio: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No nos reconocerán por nuestros conocimientos, ni por nuestras palabras, sino por nuestra capacidad de amar. Este amor no es selectivo ni se limita a quienes nos caen bien, sino que se extiende incluso a aquellos que nos han herido. La invitación de este evangelio es clara: vivir el amor en todas nuestras acciones. Amar no solo en teoría, sino en la vida cotidiana. En las pequeñas decisiones, en la forma en que tratamos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a quienes piensan diferente a nosotros. Solo cuando vivimos este amor, reflejamos verdaderamente a Cristo en el mundo. Conclusión: un llamado a la transformación interior. Este pasaje del Evangelio nos desafía a vivir de manera diferente. Amar a nuestros enemigos y no responder con odio. Tratar a los demás como queremos ser tratados. Ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Perdonar en lugar de juzgar y condenar. Dar generosamente, sin esperar recompensas humanas. Vivir así no es fácil, pero es el camino del verdadero discípulo de Cristo. No podemos hacerlo solos, pero con la gracia de Dios podemos empezar a transformar nuestro corazón y nuestras relaciones. Jesús nos llama a ser luz. En un mundo lleno de egoísmo, venganza y división,
Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer la diferencia con pequeños actos de amor y misericordia. Oremos. Señor Jesús, hoy me invitas a amar sin límites, a perdonar sin rencores y a dar sin esperar nada a cambio. Ayúdame a seguir tu ejemplo y a reflejar tu amor en mi vida. Dame la fuerza para amar a quienes me han herido, la humildad para perdonar y la generosidad para dar con alegría. Que mi corazón sea un reflejo de tu misericordia. Amén.